Durante el Renacimiento, la música instrumental comienza a florecer. Hasta ese momento, si bien se ejecutaban instrumentos, no era de manera funcional, es decir, que acompañaba a las voces cantantes, o bien simplemente funcionaba como música para las danzas o agapes. Fueron una serie de grandes cambios los que favorecieron el desarrollo y permanencia de este tipo de música, como por ejemplo los grandes avances científicos que experimentaron nuevas maneras de producir sonidos, la creación de corporaciones de fabricantes de instrumentos, la imprenta como método de difusión de música escrita, entre otros. Por otra parte, se han hallado tratados musicales con descripciones de instrumentos, grabados y tablaturas, así como iconografías en la pintura y esculturas de la época, que nos muestran cómo la música instrumental formó parte de ceremonias públicas, cortejos, bailes, festejos, así como también instrumentos conservados del siglo XVI, violines, laúdes o tiorbas, que permitieron su posterior reconstrucción. Los instrumentos se desarrollaron mucho en el Renacimiento. En general derivaban de ya existentes en la Edad Media, pero se comenzaron a organizar y progresaron a lo que fueron en el Barroco y épocas posteriores. Los instrumentos de cuerda y de viento se solían construir en familias de 4 a 7, abarcando todos los registros. Estos conjuntos se los llamaba consort. Se empezaron a escribir manuales de interpretación sobre los instrumentos también. Estos ayudaron a que muchas más personas pudieran con facilidad aprender a tocarlos, y los músicos podían tocar en general varios instrumentos. También se escribían tablaturas que eran específicas de cada instrumento para que más gente pueda acceder a ellos. Algunos de los instrumentos más comunes eran las trompetas, las cornetas, la flauta dulce y la traversa, el cromorno, también la viola de gamba, que era el instrumento de arco más prominente de la época, que no era como la viola que conocemos hoy. Variaba en tamaños, tenía trastes y tenía 6 cuerdas. Pero a partir de este se fueron desarrollando los instrumentos de arco que conocemos hoy. Apareció el violín también, que en un principio tenía 3 cuerdas, pero ya no poseía trastes. Posteriormente el violín y sus familiares reemplazaron a la viola de gamba. También estaba el laúd, que fue de los instrumentos más importantes de la época, que fue introducido en España por los árabes. También eran comunes los instrumentos de percusión como el tamboril, los timbales, los triángulos, las campanas, entre otros. Teclados de cuerda, existía el clavicordio, el clave y el clavecímbalo, y los órganos también se fueron desarrollando. En el siglo XVI eran prácticamente como los que conocemos hoy. Por supuesto, todos estos avances contribuyeron de gran manera al desarrollo de la música propiamente dicha en esta época de la historia. Arreglos instrumentales sobre música vocal. Si bien en el Renacimiento se desarrollaron y ampliaron varias categorías de música, lo que a nosotros nos va a interesar particularmente es la categoría que posee obras instrumentales. La disponibilidad de la música impresa fue un estímulo tanto para aficionados como para profesionales a la hora de formar conjuntos vocales, instrumentales y mixtos, y el redescubrimiento de los textos antiguos fomentaron un nuevo examen de la estética musical, y ello condujo a la creación de nuevos estilos musicales que concentraron su interés en la consonancia, la claridad, la apelación directa a los oyentes, declamación natural de las palabras y la expresividad emotiva. El prototipo musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica donde hay independencia de las voces, resolución de la disonancia, uso de terceras y sextas paralelas frecuentemente imitativas, escrita entre 3 y 6 voces. Cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos. Es ahí que surge la melodía acompañada. Si bien el rango de cada línea supera apenas la octava, la extensión general del conjunto rebasa ampliamente las 2 octavas. Evitándose el cruce entre las voces, el sistema melódico utilizado siguió siendo el de los 8 modos gregorianos. Las características modales opuestas a las tonales de la música del Renacimiento comenzaron a diluirse al final del periodo con el uso creciente de intervalos de quinta,
como un movimiento entre fundamentales y características definitorias de la tonalidad, porque en el Renacimiento ocurre un punto de inflexión entre la voz y el instrumento. Con esto me refiero a que la voz ya pierde un poco de protagonismo y digamos que empiezan a cobrar más fuerza de discurso los instrumentos de la época, instrumentos como el laúd, el órgano, el violín, la viola. Entonces empiezan a cobrar más fuerzas y por ende a tener discursos propios. Si bien podemos distinguir 4 tipologías que en su momento servían, digamos, para introducir o rellenar el tiempo en una ceremonia, más adelante empezarán a tomar forma y cuerpo propio en el cual ya se considerarán obras solistas en sí. En el Renacimiento, la música instrumental comenzó a adquirir tal valor que piezas compuestas para ser cantadas se comenzaron a versionar en piezas instrumentales, por momentos altamente ornamentadas y más desarrolladas, y por momentos simplemente transcribiendo las líneas melódicas de las voces en líneas instrumentales. Escuchamos un ejemplo de Luis de Narváez llamado Mille Regrets. En este caso es una adaptación para laúd. Las formas de estas obras es identificable, por supuesto, con formas ya vocales establecidas. La canzona es una forma musical instrumental. En realidad fue una readaptación de la chanson francesa que habíamos visto anteriormente en las unidades de estudio. Se diferenciaba de las formas similares del ricercare y fantasía en su material más vivo, marcadamente rítmico y separación en secciones distintas. Una canzona era una configuración vocal multipartita del siglo XVI. Las canzonas instrumentales como género fue una de las más relevantes de la música instrumental contrapuntística. Por lo general se componía para ensambles, también para el órgano. Más adelante proliferó solo para el órgano, ya que como instrumento solista el término contrapunto se podía explotar más. La estructura de estas formas eran ligeras, de movimiento rápido, ritmo marcato, con una estructura contrapuntística bastante simple al comienzo, y también adoptaban el mismo patrón rítmico que la chanson, es decir, una única nota seguida de 2 notas de la mitad del valor, por ejemplo, una blanca seguida de 2 negras. A finales del siglo XV y principios del XVI, y por primera vez en la historia, los músicos instrumentistas comenzaron a cultivar piezas independientes de los modelos de danza o melodías ya existentes. La mayoría de estas piezas surgieron de la improvisación en instrumentos como el laúd o el teclado. ¿El motivo? Introducir una canción, ocupar tiempo en una ceremonia en la iglesia, comprobar la afinación del laúd o simplemente para puro entretenimiento. A dichas piezas se les dio una variedad de nombres: preludio, fantasía o ricercare. Como no se basaban en una melodía precisa, su desarrollo era libre, sumando texturas e ideas musicales. La toccata fue la forma principal de música para teclado de carácter improvisatorio. Toccare hace referencia al acto de tocar con el cuerpo y su posibilidad de interpretación. Claudio Merulo fue uno de los compositores de toccatas. Sumó retardos, disonancias prolongadas y repetidas, ornamentaciones y pasajes de escala en ritmos libres que animaron la textura musical.
A raíz de la ferviente evolución, tanto instrumental como compositivamente hablando, del periodo mencionado, los intérpretes y músicos de dicha época comenzaron a encontrar cierta fascinación por crear y ejecutar música que previamente no estaba escrita en las obras del repertorio. A esta conducta se la denominó con el término de improvisación, la cual era una habilidad muy preciada para ese entonces y que podía llevarse a cabo de dos maneras: la ornamentación de una melodía preexistente o la adición de secciones contrapuntísticas a una melodía del canto llano, esta última siendo la más utilizada. Es a partir de estos hábitos de improvisación en instrumentos polifónicos como el laúd o los instrumentos de teclado, en conjunción al uso de texturas imitativas provenientes del canto vocal, que se desarrollaron nuevos tipos de música con un ritmo independiente al de la danza y con melodías distintas a las tomadas por otros géneros. De esta manera, de aquí es de donde surgen las obras de carácter improvisatorio como la tocata, el preludio, la fantasía, tiento, entonación y glosa. Es de destacar que la tocata era la obra de carácter improvisatorio de mayor relevancia e importancia de la época. Esta consistía en una obra de breve duración, estructurada mediante pasajes de mucho virtuosismo y notas pedales sostenidas, siendo relativamente similar a los ricercari homofónicos y estando diseñadas originalmente para laúd y posteriormente para instrumentos de tecla. De entre los autores que más utilizaron estas técnicas podemos encontrar a Girolamo Frescobaldi, Andrea Gabrieli, Claudio Merulo. Pasaremos a hacer una breve escucha de la tocata en sol menor de Girolamo Frescobaldi. Las variaciones surgen en el siglo XVI como una nueva manera de improvisación para acompañar las danzas. Estas adoptaban un tema específico ya existente y a partir de allí combinaban la repetición con una serie ininterrumpida de variantes sobre el mismo tema. Lo importante aquí era embellecer la idea de la manera más elaborada posible. Los compositores de variaciones eran llamados virginalistas, nombre derivado de los instrumentos de teclado de cuerdas punteadas. Las melodías utilizadas como base eran por lo general cortas, sencillas, de frases regulares, con un esquema binario o ternario, realzado por nítidas cadencias. Cada variación conserva la estructura del tema, como las articulaciones, las ya mencionadas cadencias y mismo plan armónico. A veces se introducían cambios de ritmo, manera en la que el compositor demostraba sus conocimientos escribiendo 2 o 3 ritmos diferentes de manera simultánea. Algunos de los renombres más reconocidos fueron William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons y Thomas Tompkins. Siendo similar al motete, el ricercare es una sucesión de secciones imitativas que proviene de la evolución del preludio. Su etimología italiana hace alusión al verbo intentar o buscar, que deviene de la intención de los músicos de esa época por probar y utilizar notas específicas para la afinación del laúd. Estas piezas precursoras de la fuga y derivadas de los modelos vocales se podían encontrar en dos variedades: homofónicas, es decir, que presentan diversos temas interpelados por la improvisación, y polifónicas, con temas de comportamiento contrapuntístico. En sus comienzos, el ricercare consistía en una obra improvisada de corta duración para laúd, pero a partir de su interpretación a través de instrumentos de tecla, dicha improvisación mutó en pasajes imitativos que para el año 1540 habían conformado sólidamente temas de sucesiones de carácter imitativo. De entre los autores de mayor renombre se encuentran Francesco Canova da Milano y Adrian Willard.
La danza era algo muy valorado y la música de este estilo adquirió mucho valor con el correr de los años. Mucha se practicaba de memoria, pero en el siglo XVI se comenzaron a imprimir colecciones de piezas de danza, principalmente para teclado y laúd. Las danzas hechas para conjuntos de instrumentos contienen generalmente la melodía en la voz superior, mientras que el resto de los instrumentos se mueven en una textura homofónica. La función de estos es acompañar al baile. Por otro lado, las piezas para laúd o teclado estaban pesadas más por el lado musical, y por momentos estaba más desarrollada la composición. Tenían un contrapunto más pensado y se llegaban a utilizar, en vez de como acompañamiento de danza, como simple elemento de escucha, y también de disfrute del intérprete. Una característica de las danzas es que suelen seguir un compás, un tempo y un esquema rítmico determinados, lo que hacen su fácil reconocimiento, en algunos casos más fácil que otros. En caso de conocer estos esquemas, era fácil reconocer qué tipo de danza se trataba, lo que servía para los bailarines saber cómo se tenía que bailar esa danza. Las danzas del Renacimiento se solían agrupar en grupos de 2 o 3 danzas, lo que posteriormente en el Barroco se transformaría en las suites. Generalmente estas danzas contaban con un factor unificante entre ellas, como la melodía, pero cada uno respetaba su forma establecida. Algunas de las formas más comunes de la época eran la pavana, cuyo ritmo reconocible constaba de lo que sería una blanca y 2 negras en un compás binario, y tenía un tempo lento. Escuchamos un ejemplo de Anthony Holborn. Se logra reconocer fácilmente su tempo lento y se logra identificar el ritmo especificado. Ahora pasamos a escuchar una gallarda, que es la que acompaña a esa pavana, y vamos a identificar que tiene un compás ternario y un tempo mucho más acelerado. Sabemos que cuanto más se estilizaban estas danzas y se desarrollaban musicalmente, por momentos se desprendían un poco de las formas y con el tiempo fue pasando más y más, pero siempre se mantenía un esqueleto base que permite reconocer estas como danzas. La escuela veneciana es el término utilizado para describir a los compositores como sus obras que trabajaron en Venecia. En el periodo comprendido aproximadamente entre 1550 y 1610, diferentes factores favorecieron al desarrollo de la escuela veneciana. El primero fue político, ya que después del saqueo de Roma por parte de tropas alemanas y españolas, la larga tradición de Roma como centro musical de Europa se vio desvanecida. Muchos músicos abandonaron la ciudad y otros eligieron lugares como Venecia. Por otro lado, las peculiares características de la Basílica de San Marco, con una arquitectura espaciosa y 2 órganos ubicados en lados opuestos, obligaba a los compositores a sacar ventaja de ello. Así se desarrolló un estilo antifónico, en donde distintos grupos corales e instrumentales ejecutaban sus partes, a veces en oposición, a veces en conjuntos, unidos por el sonido del órgano. El otro factor que favoreció fue la imprenta. A principios del siglo XVI, la ciudad de Venecia, próspera y estable, se convirtió en un importante centro de emisión de música. Los compositores vinieron desde toda Europa para beneficiarse de la nueva tecnología. La escuela musical veneciana presenta varias características singulares. Combinó dobles y triples coros, policoralidad, aumentó considerablemente el número de voces y utilizó instrumentos para reforzar
el colorido musical. Representantes de esta escuela fueron su promotor Willier y algunos de sus sucesores, el flamenco Cipriano de Rore y el italiano Zarlino, célebre teórico que destaca por sus estudios acústicos sobre intervalos de la escala. Pero fueron los Gabrieli, Andrés y su sobrino Juan quienes llevaron a la escuela veneciana su apogeo y máximo colorido tímbrico, aproximadamente en el año 1580. Compusieron enormes obras para múltiples coros, grupos de metales e instrumentos de cuerda y órgano. Estas obras son las primeras en incluir las indicaciones de dinámica e instrucciones para la instrumentación. Cabe resaltar que Juan Gabrieli inició el empleo de instrumentos en los conjuntos vocales. La sonata veneciana fue un pariente cercano de la canzona y consistía en una serie de secciones, cada una basada en un sujeto diferente o en variantes de un único sujeto. Tanto las canzonas como las sonatas se empleaban en las misas o en las vísperas como introducciones o postludios, o para acompañar rituales significativos. Gradualmente llegó a significar composiciones cuyas formas eran similares a la de la canzona, aunque con rasgos especiales. Las piezas denominadas sonatas se solían escribir para uno o dos instrumentos melódicos, habitualmente violines con bajo continuo. Solían tener un carácter un tanto libre y expresivo.